Saludos, comunidad. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad traigo un resumen de unas pruebas bastante críticas e importantes en la ingeniería de yacimientos y en la ingeniería de producción, como son las pruebas de restauración de presión, en este caso los build-up, ¿verdad? Lo vamos a modelar con la herramienta PAM System y primero vamos a ver un bosquejo de los principios básicos y vamos a modelar un pozo de gas condensado. Bueno, continúo, no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube y mis diferentes redes sociales como la ven aquí y mi página web. Bueno, las láminas tienen este objetivo: mostrar los principios básicos y variables necesarias para modelar una prueba de restauración de presión utilizando la herramienta PAN System a fin de determinar las principales variables de yacimiento que afectan al índice de productividad del pozo, como son permeabilidad, como son daños a la formación y la presión de yacimiento, ¿verdad? Ok, existen varios tipos de pruebas de presión. Existe la prueba de restauración de presión, existe prueba de drawdown, pruebas multitasa, prueba de interferencia, prueba fall-off, las DST, que es la que hacemos cuando estamos perforando hoyo desnudo, ¿verdad? La de interferencia como para pozo, cuando estamos drenando un yacimiento con varios pozos de manera simultánea para ver y calibrar lo que es el área de drenaje para no quitarle tanta producción uno a otro, pues. Y bueno, obviamente sería una finalidad que es drenar la reserva más rápido. Las pruebas FALO que son para los pozos inyectores, ¿verdad? Bueno, y la drawdown multitasa que son para caracterizar la respuesta a diferentes tasas reductores en pozos. Esta prueba, por lo menos la restauración de presión, que es nuestro caso, que es el caso que vamos a abordar en este momento, se hacen con sensores de memoria o sensores en tiempo real, pues. En tiempo real con un camioncito donde el camión, la guaya eléctrica baja y ves la respuesta de restauración de presión y tu derivada, la ves al momento en tiempo real en una cabina. Y cuando es en memoria, bueno, el sensor baja y no tenemos la, la oportunidad de ver el desarrollo, pues, la restauración que se tiene. Es importante también resaltar que existe una herramienta que se llama Ecometer, que realiza también este tipo de pruebas, pero un poco más, por decirlo, menos tradicional, pues más rudimentaria, por decirlo de alguna manera. Y bueno, los sensores de fondo que sí tienen por lo menos las electrosumergibles, ¿verdad? Que permiten monitorear cuando en un cierre eventual del pozo, permiten hacer una prueba de restauración de presión cada vez que se cierra el pozo, o cualquier mecanismo de levantamiento que tenga un sensor en fondo. ¿Verdad? Dicho esto, entonces vamos para las aplicaciones del análisis de prueba de presión, pero en este caso el build-up, ¿verdad? Bueno, nos sirve para analizar la presión promedio de yacimiento, la permeabilidad de la formación, determinar el grado de daño que tiene, cuán efectivo ha sido un tratamiento, sea de estimulación, de fractura, ¿verdad? El grado de conectividad que hay entre pozos, si queremos, como le estábamos comentando, o como comenté ya, si tenemos dos pozos drenando el mismo yacimiento, calibrar ahí el drenaje para que no se, no se, ¿cómo es? No haya interferencia entre dos pozos, drenando obviamente las mismas reservas. El objetivo es tratar de drenar esas reservas rápido en su momento, pero bueno, para tu planificar el crecimiento o el espaciamiento del drenaje de esas reservas, tienes que tratar de establecer un radio, ¿verdad? Entonces, con las pruebas de restauración de presión podemos apoyarnos en eso. Cuando ya ahí tienen la duración suficiente, podemos ver ya efectos de límite, ¿verdad? Y combinado con los efectos, con análisis de fluidos, ¿verdad? Y propiedades petrofísicas, pues podemos entonces ya ahí soportar bien un valor de POES para un determinado activo, ¿verdad? Ok. Dicho esto, vamos a ver algunos fundamentos que se utilizaron para desarrollar la metodología que finalmente terminó en el desarrollo de la ecuación de difusividad. El desarrollo de la técnica para el análisis y diseño de pruebas de presión se llevó
a asumir ciertas simplificaciones y asunciones acerca del pozo y del yacimiento que permitieron finalmente modelar su comportamiento. Fue necesario entonces combinar todas estas leyes: ley de conservación de la masa, ley de conservación del momento, ley de la energía, ecuación de transporte, aquí está metida la ecuación de Darcy, ecuación de estado para propiedades de fluido y roca y condiciones de equilibrio. Las tres primeras leyes en su conjunto se consideran leyes de continuidad, que nos llevó a qué, al simplemente concluir que la tasa de masa de flujo que entra a un sistema menos la tasa de flujo que sale del sistema es igual a la tasa de acumulación de masa del sistema, ¿verdad? Y se realizaron estas suposiciones para desarrollar finalmente la ecuación de difusividad. Flujo radial hacia un pozo en un yacimiento circular, medio poroso, isotrópico y homogéneo, yacimiento de espesor uniforme, fluidos de compresibilidad pequeña y constante, independiente de la presión, flujo monofásico, permeabilidad constante, viscosidad independiente de la presión, porosidad constante y efectos gravitatorios y termales son despreciables. Para finalmente nosotros desarrollar nuestra ecuación de difusividad, que fue desarrollado, tiene bastante escenario, yacimientos en forma cilíndrica, yacimientos infinitos con consideración en el almacenamiento, yacimientos considerando pseudo state, ¿verdad? Y bueno, todos estos modelos de la ecuación de difusividad se hicieron para este tipo de varios tipos de yacimientos, se dice, ¿verdad? Y también se desarrollaron para gases reales, en el caso de gas condensado, y para fluidos multifásicos, pues como es el caso de la producción de nuestros pozos de petróleo, porque son fluidos multifásicos. Perdón. Ok. Simplemente, bueno, se consideró la compresibilidad de un gas real y bueno, y en petróleo lo que fluye las tres fases que tenemos fluyendo, que es petróleo, gas y agua. Todo eso va en la ecuación, en la movilidad total, pues movilidad total de los tres: petróleo, gas y agua, caso de. Ok. ¿Cuál es el principio de operación de una prueba de presión? Tenemos una unidad de flujo, ¿verdad? Vamos a suponer que en este caso se cierra el pozo, ¿verdad? Entonces tenemos una perturbación de presión. Cuando cierras el pozo se crea una perturbación de presión. Ese tránsito de presión viaja a través del medio poroso y depende básicamente de tres variables fundamentales: permeabilidad, el daño a la formación y el coeficiente de almacenamiento. Esas son las tres variables fundamentales que afectan la prueba de presión, ¿verdad? Bueno, y alcanzamos allí lo que es nuestro radio externo de drenaje. Ahí vemos si la duración amerita, pues ver efectos de borde, dependiendo de la utilidad que le estás dando o el objetivo que tenga esa prueba. Correcto. Bueno, el esquema de operación de una prueba de presión. Como vemos aquí tenemos un drawdown, ¿verdad? Vemos cómo vamos aumentando las tasas, ¿verdad? Vamos a suponer que son reductores, media, 5 octavos, 3/4, 1 pulgada. Y bueno, vemos cómo va cayendo la presión, ¿verdad? Y aquí tenemos también una pequeña prueba de drawdown, pero aquí tenemos, en el build-up, tenemos un cierre completo. Aquí vemos entonces cómo venía cayendo. Hicimos primero un drawdown y ya aquí hacemos el build-up. Trancamos el pozo completamente, ¿verdad? Y vemos la restauración de presión, que es la línea roja, ¿verdad? Y vemos entonces que la línea azul, o esta línea azul, cae completamente a cero porque el pozo está cerrado. Ok. Entonces, finalmente, ¿qué es una prueba de restauración de presión? Bueno, se va a promover un impulso o un tránsito de presión a la formación. Usualmente es un cambio en la tasa de flujo. Puede ser varias tasas mayores que cero, o el cierre total y la tasa cero. Y luego medir esta respuesta, que es el tránsito de presión que viaja a través de la formación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la simulación? Bueno, aquí tenemos la data del campo, ¿verdad? Aquí tenemos una respuesta de presión con tiempo, ¿verdad? Y nosotros tratamos de modelar con las diferentes herramientas, en este caso PanSystem, para modelar ese comportamiento o respuesta de presión y la derivada
en el software. ¿Para qué? Para determinar las variables que ya hemos especificado, porque son permeabilidad, daño y en el gráfico de Horner la presión. Y entonces aquí vemos la respuesta. Aquí tenemos nuestra restauración de presión del cierre real de campo y tenemos nuestra derivada de esta restauración de presión. Y este es el modelado con PanSystem, como ven. Aquí ajustamos bien el modelo, ¿verdad? Y vemos entonces que ya tenemos un pozo bien modelado, bien simulado, que reproduce las condiciones reales del pozo. Ok, ¿quién afecta o qué variable afecta primero la prueba de presión? El efecto de almacenamiento. ¿Verdad? Ese efecto de almacenamiento se presenta al momento de efectuar una prueba de presión y se tiene que hacer el cierre de producción del cabezal del mismo. Motivo por el cual se presenta una etapa postproducción, ya que el fluido que proviene de ese mismo continúa entrando, ¿verdad? Hacia el pozo. Y bueno, aquí tiene lugar lo que es una separación de fases, un reacomodo de fluido por diferencia de densidad, que debería tardar de 2 horas, máximo a lo sumo 3 horas, ¿no? Por lo que he visto es más o menos lo que dura. Y bueno, es importante verificar que este efecto de almacenamiento, cuando es diferente, cuando es un pozo de petróleo o cuando es un pozo de gas, igual, si el cierre es en fondo o el cierre es en superficie. Si el cierre es en fondo, el efecto de almacenamiento es mucho más corto que cuando es en superficie, ¿verdad? Bueno, y esa perturbación de presión la podemos inducir en el pozo con un drawdown o con un build-up. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la curva, que sería la parte donde determinamos el daño, la permeabilidad y la presión de yacimiento, ya que ubicamos la parte de flujo radial. Obviamente identificamos aquí la zona dañada, donde la permeabilidad está alterada y obviamente es menor a la permeabilidad original de la formación, ¿verdad? Y con esta pendiente en el gráfico de Horner determinamos la presión de yacimiento. A su vez, con esta pendiente aquí despejamos lo que es la permeabilidad efectiva de la fase predominante y obtenemos nuestra permeabilidad. ¿Qué pasa por qué coloqué esto en rojo? La permeabilidad va a depender, obviamente, obtenemos un K por H. Ese K por H tenemos que saber bien cuál es el espesor neto productor, no el espesor total cañoneado. Tenemos que saber mediante un PLT qué cantidad, o sea, qué espesor neto es el que está fluyendo, que no necesariamente es el total. Generalmente, como ya se ha dicho varias veces en este canal, es más o menos el 60% de el espesor cañoneado que fluye. Entonces es importante corroborar este valor con un PLT real, de tal manera de no subestimar o sobreestimar el valor de permeabilidad efectiva determinada en este caso. Pero bueno, aquí tenemos las ecuaciones y aquí tenemos un breve gráfico. Vamos, en la próxima lámina está más detallado de cuando está estimulado, cuando está bajo condiciones normales y cuando está dañado. Ese daño, como vemos, cuando el daño es mayor que 0, la caída de presión viene y esto lo está viendo el sensor, ¿verdad? Y esta sería la caída normal. Esta sería la caída normal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un daño en la formación, la caída se hace más abrupta. Esta diferencia en la caída de presión de aquí, la normal, a la inducida por el daño, la ve la derivada en el flujo radial. Por eso es que nosotros necesitamos identificar esa zona de manera expedita. Y aquí también igual, la caída de presión normal que viene, ¿verdad? Y si el pozo es estimulado, en caso de una fractura, una acidificación, ¿verdad? También esta respuesta en la restauración de presión la ve la derivada
en el flujo radial. Ok. Los métodos de análisis. Aquí tenemos las curvas tipo, que vamos a tratar de verlas en la simulación, y el gráfico log-log que tenemos aquí, y el gráfico de Horner. Bueno, aquí vemos la derivada, ¿verdad? Aquí vemos nuestra derivada, identificamos nuestro flujo radial, y este flujo radial debe coincidir en el gráfico de Horner con esta línea recta donde trazamos la pendiente para determinar la presión de yacimiento. ¿Qué es importante? Determinar bien esta línea recta y verificarla en Horner. Ahora, puse estos dos tics aquí. ¿Cuál debe ser el tiempo de cierre? Bueno, el tiempo de cierre, porque muchas veces se pregunta, ¿cuánto tiempo cierro el pozo? Obviamente puedes hacer una simulación y determinar cuál es el tiempo de cierre. Pero también podemos ver la escala que tiene el gráfico logarítmico. Si vemos aquí, 10 a la 0 es 1, este es 1. 10 a la 1 es 10, ¿verdad? 10 horas. 20 horas más o menos sería aquí. Este pozo fue cerrado como 25 horas, ¿verdad? Ya, esto es un pozo productor. Obviamente dificulta que un pozo te lo dejen cerrar por más de un día, 2 días. Es bastante complejo, y más si el pozo es buen productor. Pero ya, si vamos a caracterizar un pozo porque es nuevo, o estamos es un pozo exploratorio, bueno, de repente tienes la justificación para hacer ese cierre completo. Pero ya cerrar el pozo por más de 100 horas no tiene sentido, porque ya aquí serían 100 y la próxima escala serían 1000. No te van a dejar, o sea, restaurar la presión o verificar esa restauración por más de 100 horas, o sea, porque ya es bastante el tiempo de cierre. Así sea un pozo exploratorio, es considerablemente alto. Bueno, todo se puede justificar. También coloqué aquí la permeabilidad por Perrin, que se encargó de desarrollar la metodología para calcular las permeabilidades efectivas cuando en el medio poroso no fluye una fase predominante. O sea, supongamos que el pozo tiene un corte de agua de 60% o 40%. Bueno, eso permite estimar qué permeabilidad efectiva hay a petróleo y qué permeabilidad efectiva hay a agua. De tal manera de dilucidar bien esa diferencia y colocarlas en la estimación de producción que tengamos pues, en su momento. Okay. Existen 3 fases fundamentales en el desarrollo de la prueba de presión, ¿verdad? La primera es la temprana, la media y la tardía. La temprana, obviamente, lo que nos permite es ver la pendiente del efecto de almacenamiento, caracterizar ese efecto de almacenamiento. La segunda sería la parte del flujo radial, donde determinamos lo que ya hablamos, que es permeabilidad, daño y presión de yacimiento. Y la última sí nos sirve para ver efectos de borde, efectos del límite de yacimiento y cambios en las propiedades pues, petrofísicas de yacimiento. En esta última lámina les coloqué las curvas de Green-Garten, que son las curvas tipo, que están cargadas en pan system, con lo cual ya cuando tú modelas o graficas tu curva de restauración de presión y ves tu derivada, puedes montar estas curvas tipo, ¿verdad? Y verificar o hacer match con una de estas curvas de tal manera de que puedas caracterizar ahí tu daño y tu permeabilidad. Se la voy a dejar en la descripción para que puedan consultarlas a más detalle, todos estos modelos que están aquí. Bueno, vamos entonces ahora, no sin antes invitarlos nuevamente a suscribirse a mi canal, vamos entonces ahora al problema de simulación que tenemos aquí. Tenemos un pozo aquí del norte de Monagas profundo de gas condensado que vamos a simular. Ok, continuamos entonces con la segunda parte de este video, que sería el modelado de un pozo de gas condensado de aquí de Norte Monagas, el cual se le hizo un build-up. Aquí están las condiciones específicas del pozo,
¿verdad? Como ven aquí el H180 pies, y si vemos aquí los perforados que tiene mucho más de 180, más o menos 240, 250 pies. ¿Ven? Entonces es diferente el H que fluye que el H cañón. Bueno, vamos entonces a abrir el simulador de tal manera de empezar con la carga del equipo. Okay. Vamos a decir entonces que tenemos un pozo nuevo. Vamos a cerrar aquí y vámonos con nuestro pan de sal. Ok. Aquí vemos entonces que nuestra 0,375, nuestro ID, obviamente ese casing es de, si vemos el diagrama, el casing es de producción, es de 5,5, bueno, más o menos el hoyo tuvo que ser más o menos de 6,5, de 7 pulgadas. Si dividimos 7, ¿verdad? Aquí estamos hablando del radio, que es la mitad, entonces más o menos esto en pie. Ok. Vamos a colocar el efecto clásico de almacenamiento. Le damos siguiente y nos vamos con el espesor que vimos allá, que son 180. ¿Verdad? Y la porosidad nos dicen que son 0,12, 12%. 0,12. Seguimos, vamos a simular lo más sencillo, el radial homogéneo, para no complicarnos allí con la geometría. Vimos siguiente y vamos a cargar entonces nuestros valores. Los valores que están marcados en rojo son los necesarios, que mínimo para construir el modelo, ¿verdad? Entonces nos vamos con el VO y la viscosidad del petróleo. El VO está en 1,35 y la velocidad, la viscosidad está en 0,18. 1,35 y 0,18. 1,35 y 0,18. Y la compresibilidad total de la formación está en 5,3 por 10 a la menos 6. 5,3 por 10 a la menos 6. Ok, le damos siguiente. Y aquí nos pide entonces ya cargar la data real obtenida del sensor. Profile. Vemos aquí entonces el archivo. Y aquí nos aparece entonces la tabla de lo que dice skip. Las colores que dicen aquí son las que están inhabilitadas. Y las que tienen su tiempo, lo que tenemos que chequear es que todo esté en orden. ¿Verdad? Por lo menos aquí está la de tiempo. Vemos que está el tiempo en horas, ¿verdad? Entonces podemos chequear aquí cuánto tiempo tiene. 22, 9. Esto tiene más de 24. ¿Sí? Chequeamos aquí. Chequeamos para que el simulador entienda que tiene más de 24. Esta TechKeep, esto es un diferencial de presión, no lo vamos a utilizar aquí. ¿Ya? Presión, aquí chequeamos entonces que sea presión y que esté en PC. Aquí está, esta es la columna de presión. Y por último, temperatura, también la tenemos en grados Fahrenheit. Está cargada, correcto. Vemos que hay como 1, 2, 3, como 7, 8 columnas que no tienen valor. Voy a colocar aquí para que él empiece a leer allí, ¿no? Le damos un por, creamos el archivo, va a nombrar este archivo prueba no tengo nada 1, ¿no? Y lo colocamos entonces aquí en el escritorio.
Él lo lee y los carga. Aquí lo tenemos los dos. Lo adicionamos, ¿verdad? Y le damos plot. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos entonces, podemos ver, esto es tiempo y esto es presión, ¿verdad? La línea azul representa el gradiente de temperatura y la línea roja representa el gradiente de presión, ¿verdad? Como vemos aquí, estos son diferentes paradas que hay de un gradiente fluyente que se le hizo al pozo. Están bajando con gradiente fluyente. Aquí se paró en esta profundidad, se esperó un tiempo de estabilización, ¿verdad? Y posteriormente fue el pozo cerrado. Se cerró y aquí se ve la restauración de la presión. Y se ve que la temperatura está constante, ¿correcto? Termina la restauración de presión en el tiempo indicado, ¿verdad? Y en el programa, por supuesto. Y luego suben realizando muy probablemente un gradiente estático, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros tenemos que seleccionar la, los puntos donde empiezan la restauración de la presión, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos utilizar OK para que aquí empiece la restauración de la presión, ¿correcto? Le damos en el botoncito, pinchamos el azul y vamos nuevamente al final de la prueba de restauración. Pinchamos el botoncito amarillo, ¿verdad? Y aquí escogemos entonces el final de la prueba, que es más o menos aquí, ¿correcto? Y volvemos a pinchar. Entonces aquí ya tenemos identificado nuestro periodo de restauración de presión. Le damos siguiente, ¿verdad? Y vemos el historial, ¿verdad? Este pozo venía produciendo 200 barriles de petróleo, pero vamos a insertar una línea que donde sabemos que el pozo antes de eso, de este cierre, venía produciendo sus 200 barriles, ¿verdad? Pero vamos a poner menos 40 y menos 24 horas, ¿verdad? Aquí se carga el tiempo antes del cierre, se carga ese tiempo negativo, ¿verdad? Con una presión de fondo fluyente de 2.900 libras produciendo esos 200 barriles, ¿correcto? Y bueno, ya él aquí tiene identificado esto, identificado el tiempo, cliqueamos aquí en esta barra y identificamos el periodo de restauración. Le damos siguiente, ¿verdad? Él me está diciendo que si quiero descartar algunos puntos, yo le voy a decir que no, ¿verdad? Le damos next y aquí ya tenemos entonces lo que llamamos el scatter plot, ¿verdad? Donde podemos entonces verificar el valor, o sea, la restauración como tal. Aquí bueno, aquí los valores están bastante dispersos. Entonces, este T' que tenemos aquí es para nosotros tratar de filtrar o suavizar este valor. Vamos a colocar 1 y ahí más o menos vemos que el flujo radial lo tenemos más o menos ya por aquí, ¿verdad?
Pero si queremos afinarlo más, ¿verdad? Podemos suavizar más esto, de tal manera que no arroja una curva más clara. Aquí tenemos entonces, ¿verdad? Me descarta una cantidad de puntos allí que no, que no están bien, pues no sirven la tendencia. Seguidamente, vamos a proceder a colocar las pendientes, tanto de el periodo de almacenamiento como la pendiente de la... No, esto no. Sería vuelvo a explorar, correcto. Aquí venimos, trazamos nuestra pendiente y ahora vamos a trazar nuestra pendiente de flujo radial. Considero que más o menos estaremos por aquí. Radial flow. ¿Ya? Y aquí, entonces, según nuestro modelo, tenemos una permeabilidad de 16 milidarcios con un daño de 35.7. Eh, son valores, si se puede decir que son aceptables, porque sabemos que estamos en un yacimiento bastante profundo, donde son bastante apretados. Las permeabilidades no podemos esperar que sean un Darcy y 700 milidarcios, porque estamos a 16.000 pies más o menos. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos entonces, ya definimos nuestro wellbore store, ¿verdad? Nuestro periodo de almacenamiento y nuestro periodo de flujo radial, ¿verdad? Aquí nos podemos ir entonces al gráfico de Horner y vemos entonces que sí hay un buen match pues en el flujo radial, ¿verdad? Y me está diciendo que mi presión de yacimiento más o menos debe ser estas 3.259, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos buena parte del modelado del pozo hecho, como se le dijo en la presentación o en las láminas anteriores. Esta es la data de restauración real y esta es una derivada de la data de restauración real. Vamos a tratar de modelar este comportamiento, tanto de restauración como de la derivada. ¿Verdad? Aquí nos vamos a simulación, nos vamos a automatch, ¿verdad? Le damos OK. Vamos a comenzar en 380. Vamos a poner como mínimo 20 y como máximo 3.800. Obviamente sabemos que 3 Darcy no va a ser. Después el 0,003, ¿verdad? Aquí vamos con 0.0003 a 0,03. 28, 48, 38. Entonces él aquí hace unas iteraciones, ¿verdad? Después de cargar estos valores. Y vemos que hay un buen ajuste en la parte de la restauración, pero en la parte del flujo radial ahí nos falta realizar un pequeño ajuste. Vamos a tratar de, vamos a poner 40. Vamos a poner 45, ¿verdad? Y este daño vamos a ponerlo un poquito más alto, 30. No. 25. 15.
18, 19. Ahí tenemos un buen ajuste en cuanto a la restauración de la presión y a la derivada en el flujo radial, ¿verdad? ¿Qué pasa? Siendo un pozo de gas condensado, sabemos que el efecto de almacenamiento es bastante complejo. Ahí el reacomodo de fase y la diferencia de densidad de ese fluido cuando está estático es bastante compleja de reproducir. Pero en realidad nosotros, el objetivo no es cotejar tanto el efecto de almacenamiento, sino la parte del flujo radial y obviamente si estamos buscando frontera, la parte final de la derivada. Entonces podríamos decir que sería aceptable más o menos este tipo de, este modelo. Pues. O sea, entonces tendríamos un pozo más o menos de unos 20 milidardos de permeabilidad, ¿verdad? Y un pozo que está dañado con 45 de daño. Esto es más o menos lo que se puede mostrar, lo que podemos mostrar aquí con la simulación de pozo de gas condensado y el cotejo para la determinación del daño y la permeabilidad en un pozo de aquí de Norte Mono. Bueno, espero les sirva información. Muchas gracias. Estamos pendientes para el modelado de un pozo de petróleo negro, donde el efecto de almacenamiento es mucho más claro, ahí sí hace más de manera más evidente. Pues. Y bueno, me despido, no sin antes invitarlos nuevamente a suscribirse a mi canal, ya que este proyecto está creciendo gracias a todos los suscriptores que se han ido sumando pues, a esta causa. Muchas gracias.